Ok, para esta segunda parte continuamos trabajando con base de datos 2, pero yo me he decidido por una opción de prueba para darte la oportunidad de que tú puedas trabajar con tu propia base de datos. Es decir, esta base de datos tiene elementos que no posee la base de datos 2 que tú tienes. Esto es por razones pedagógicas estrictamente. Es decir, quiero que tú trabajes con tu propia base de datos y te veas en la obligación de adecuarla. Recuerda que ya antes habíamos acordado crear unas variables y modificar esta base de datos. Por ejemplo, en la vista de variables, hacemos clic en este momento. Podemos observar que a la base de datos 2 original le hemos agregado 3 variables nuevas. Y tú sabes la procedencia de ellas. Antes habíamos creado relaciones para medir cómo evaluaban los empleados las relaciones con sus compañeros de trabajo. EDAGrupo para reclasificar a todo el mundo en grupos quinquenales de edad. Y yo te había pedido que tú mismo crearas una variable nueva donde pudiésemos recodificar el estado civil. Recuerda que te había comentado que crearas una nueva variable con 2 categorías para reclasificar el estado civil de los empleados. Estas 2 categorías, en este caso, iban a ser vive solo o vive en pareja. No sé si recuerdas, esto está en una lección anterior, específicamente en el video que refiere a modificar datos, parte 2. Entonces tú tenías la responsabilidad de crear esa nueva variable y espero que lo hayas hecho. Tenemos entonces esta versión modificada de bases de datos 2, porque vas a observar que estas 3 variables que hemos creado no se encuentran en el archivo de esta base de datos que tú puedes bajar del curso, sino que debes crearlas. Si no lo has hecho, por favor, detén el video y hazlo para que el proceso de aprendizaje avance como es debido. Si creaste estas variables con base de datos 1, por favor repite el procedimiento, porque eso va a permitir que aprendas más y crea las variables para base de datos 2, que es esencialmente la misma, solo que ampliada como antes te había explicado. Hagamos clic en el visor de datos porque esta tenía 50 casos, es decir, de 50 empleados, y nos iba a permitir mejorar nuestras posibilidades de análisis. Entonces confío en que tú sabrás cómo hacerlo. Ok, veamos la utilidad de lo último que vimos en la lección anterior sobre reubicar datos y variables. Hagamos clic en la vista de variables y hagamos lo siguiente. Movámonos en la base de datos con la barra de desplazamiento. Observa toda la base de datos y tenemos un detalle con las variables nuevas que creamos, que colocadas en esta posición al final de la base de datos pudiéramos tener alguna dificultad para leerla. Esto es sencillo, pero quiero comentártelo. Por ejemplo, relaciones es una recodificación de la pregunta B3, por lo cual pudiera interesarnos colocarla visualmente al lado de esa pregunta. Y lo mismo ocurre con EDAGrupo, que es una recodificación de la variable edad, etc. Es decir, que cuando veamos estas variables, B3 está acá, estoy haciendo clic sobre la cabecera, y edad, nosotros podamos ver también la recodificación. Entonces, una de las cosas que pudiésemos necesitar es colocar estas variables una al lado de la otra, algo que ya tú sabrás cómo hacerlo en la vista de variables.
Hagamos clic allí para que lo veamos. Donde tenemos la variable B3, aquí. Donde tenemos relaciones, aquí. Tomemos entonces B3 con un clic de arrastre, como el que estoy haciendo en este momento. Hago clic sin soltar el botón izquierdo del mouse, y cuando esté la línea roja debajo, suelto. Así coloco la nueva variable al lado de aquella con la que está relacionada. Hagamos lo mismo con EDAGrupo. Hago un clic en la cabecera con el botón izquierdo y la llevo hasta la variable relacionada. Acabo de soltar. Y hagamos lo mismo con parejas. Es el nombre que yo le di a la recodificación de estado civil, y con el clic de arrastre la llevamos hasta debajo de estado civil y soltamos. Cuando hacemos esto, volvamos a la vista de datos. Vemos que nuestras variables están una al lado de la otra. B3 al lado de relaciones, edad al lado de EDAGrupo y civil al lado de parejas. Si hacemos clic en el botón de etiquetas, podemos ver los beneficios de esto. Por ejemplo, podríamos verificar que el trabajo o la recodificación en EDAGrupo se hizo como esperábamos. Es decir, esta persona aquí dice que está entre 45 y 49 años, vemos que es cierto. Esta está en 40 y 44, es cierto. 25, 29, tiene 26, es cierto, etcétera. O que en el caso de las relaciones, que dado que este empleado se asignó una puntuación de 5, tiene buenas relaciones, y este, como se asignó 2, percibe malas relaciones con sus compañeros, etcétera. Y lo mismo para estado civil. Podemos verificar que concubino significa que vive en pareja, que casado, que soltero, que vive solo, etcétera, etcétera. Esto es, en cierto sentido, una utilidad: mover variables para hacer las bases de datos más amigables y también para verificar los datos. Sobre esto quiero insistir. Las bases de datos deben ser verificadas una vez que uno ha transcrito toda la información desde las encuestas o directamente de la realidad hacia ellas. Esto que te acabo de mostrar es una forma de hacerlo. Tú debes verificar los datos porque a veces, cuando se introduce por el teclado, se cometen errores. Uno puede creer que escribió un número e introduce otro, y eso debemos saberlo. Quizás el método más tradicional de hacerlo es por la vía que ya hemos visto, de pedirle al programa todas las tablas de frecuencia de todos los ítems que tenemos en un cuestionario. De esa manera uno podrá advertir si se equivocó al introducir algún número. Porque si tuvieses una escala Likert donde las personas responden del 1 al 5 y tú consiguieses un número 6 o 7 que no estaba previsto ni en las respuestas opcionales ni en los valores perdidos, te darás cuenta que habrás cometido un error. Entonces la base de datos tiene que ser explorada. Podríamos hacerlo para nuestro caso y pedir las tablas de frecuencia de todas las variables que tenemos, y ya tú sabes el procedimiento: analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Clic. Necesitamos cargar ahora todas las variables. Si presionas Control A, vas a conseguir seleccionar todas las variables y pasarlas. Hagamos clic en el botón de flecha y luego aceptemos. De esa manera conseguimos todos los valores que han sido introducidos hasta ahora para cada una de las preguntas, desde el número de encuesta hasta todo lo demás, sexo, etcétera, fechas. Observa, por ejemplo, que tenemos 3 fechas en nuestra base de datos
En el caso de las variables que tienen opciones de pregunta con etiqueta, es fácil porque si aparece un número acá en esta área sin etiqueta, es porque está mal colocado o escrito. Podemos explorar y ver información preliminar de nuestra base de datos, pero también posibles errores. Volvamos a nuestra base de datos. El SPS 15 ofrece otra utilidad para hacer esto. Podríamos utilizar, por ejemplo, la opción del menú Datos, que se llama Definir propiedades de variables. Hacemos clic, seleccionamos con control A todas las variables, las pasamos hacia el lado derecho, continuamos y se nos abre un cuadro de diálogo para explorar los valores de cada una de las variables. Por ejemplo, de seleccionar a 1, vemos que en esta área aparecen todos los valores contados, como si fuera una tabla de frecuencia, con el agregado de que acá tenemos organizadas las etiquetas. Si seleccionamos a 2, lo mismo, a 3, etcétera. De cada variable mostraría el recuento, el valor que le tenemos asignado y la etiqueta, si le hemos definido alguna etiqueta. Acá podemos observar que del valor 1, nada feliz, hay 0 individuos, del valor 2 hay 6, etcétera. Del valor 9 hay 0, es decir, no hay valores perdidos, y no se observan acá valores extraños o valores no previstos. Quiero comentarte además que este cuadro de diálogo en realidad sirve para, como su título lo indica, para definir diversas propiedades de las variables, desde la etiqueta, que la podemos cambiar por acá, hasta la escala en la que se encuentra la variable, el tipo, la anchura, etcétera. Y aquello que ya habíamos visto de traer propiedades de otras variables para alguna con la que estemos trabajando y que tengamos en este momento cargada, como la función de copiar-pegar que vimos en la lección anterior. Y otro método, hagamos clic en cancelar, es el de los valores extremos, quizás utilizando algún gráfico, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Finalicemos esta segunda parte.